Muy buenos días para todos ustedes, damas y caballeros. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Fuerte. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, señor. Vale, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es William Andrés Ordóñez Bastidas. Soy el coordinador de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. Y vamos a dar paso a iniciar este seminario que hemos programado desde la Facultad de Derecho, sede Popayán y sede Norte, para celebrar los 30 años de la Constitución Política de 1991. Ha sido un seminario pues, de gran acogida. Llevamos más de 450 inscritos y ya cerramos el formulario de inscripción. Entonces es un motivo de gran alegría tenerlos a ustedes acá. Y vamos entonces a iniciar formalmente con nuestro seminario. Le pido el favor al doctor Juan Pablo, a la doctora Laura Medina, al doctor Julián Gutiérrez y también al doctor Juan Martín Camacho para que nos colaboren activando su cámara, para que los puedan conocer. Y vamos a proceder con el acto de inicio de este seminario. Entonces, tiene el uso de la palabra el señor decano, el doctor Juan Pablo Mosquera Cerón. Doctor Juan Pablo, mucho gusto saludarlo. Gracias, doctor William. Muy buenos días para todos. Respetados ponentes, comunidad académica, apreciados estudiantes, docentes que hoy se unen a este importante evento, invitados especiales, público en general, apreciados todos. En nombre de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán, presento un saludo especial de bienvenida a este evento de conmemoración del surgimiento de nuestra Constitución Política de 1991. La misma que se gesta en un momento histórico con una realidad sociopolítica que nos ubica en un escenario que para nadie es un secreto. En sus tiempos fue bastante convulsionado por diversos factores como el terrorismo, el narcotráfico, la violencia, pero a la vez contrastante con un territorio multicultural, pluriétnico y biodiverso. La academia, y nosotros específicamente como Facultad de Derecho, no podemos ser ajenos al análisis de este tipo de fenómenos sociojurídicos y económicos políticos que han implicado transformaciones relevantes y sustanciales que comportan de alguna forma sustancial relevancia para nuestra realidad. Es así como propiciamos la realización de este tipo de espacios de sana reflexión y damos paso y apertura oficial al seminario de conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de 1991. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. A continuación le concedo el uso de la palabra a la doctora Laura Medina para que nos haga el saludo en nombre de la sede norte. Doctora Laura, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo. Como coordinadora de Extensión y Proyección Social del Programa de Derecho Sede Norte, les doy la cordial bienvenida a todos y cada uno de los asistentes. De antemano, muchísimas gracias a todos por su valiosa asistencia. Gracias, doctor William. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Gracias, doctora Laura. Bueno, entonces, como ya les había comentado, realmente celebrar 30 años de una constitución democrática y de una constitución que consagra el Estado Social de Derecho en nuestro país, que recorrió un camino que se venía preparando desde las reformas constitucionales de la década de los 30 del siglo pasado, ha sido realmente un motivo de felicidad para el pueblo colombiano, no solamente para los juristas, sino para la población en general, porque nuestra constitución política se ha caracterizado por ser ampliamente reconocedora de derechos, porque ha permitido y ha garantizado mecanismos judiciales de protección que han hecho que las personas tengan posibilidades distintas
a la violencia, posibilidades distintas a la justicia por mano propia para poder defender sus derechos constitucionales. Si nosotros recordamos el camino que ha tenido Colombia durante su historia republicana, durante el siglo XIX tuvimos una sucesión de distintas constituciones que, contando las constituciones de los estados federados, llegaron a ser en total más de 63 constituciones. Y esas 63 constituciones se vieron sucedidas por una serie de guerras civiles en las cuales el sino de la violencia ha sido la marca indeleble que ha sostenido a la institucionalidad colombiana, que ha enmarcado el desarrollo del Estado colombiano y también de su población, que desafortunadamente ha sido presa de distintos odios que se han infundido a lo largo de nuestra historia republicana. En un comienzo entre realistas y patriotas, luego entre centralistas y federalistas, luego entre conservadores y liberales, entre liberales moderados y liberales radicales, etcétera. Violencia que nos ha llevado día a día a pensar y repensar el Estado colombiano para tratar de garantizar una paz por medio del derecho. Ciertamente, cuando en 1986 se da el paso hacia la elección democrática de alcaldes y de gobernadores, se va reafirmando la necesidad de hacer una apertura democrática del Estado. Y a partir del movimiento de la séptima papeleta, del cual el departamento del Cauca, el suroccidente colombiano, la universidad madre de muchos de los que estamos acá, la Universidad del Cauca, tuvo gran participación dentro del desarrollo de las ideas políticas, pues es importante concebir que nuestra Constitución, a diferencia de otras constituciones del hemisferio, ha sido una Constitución que se ordenó por el mismo pueblo a través de los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. A diferencia de Chile, que Chile tiene una constitución otorgada por la dictadura que en este momento está en proceso de reforma, nuestra constitución fue dada por el mismo pueblo. Y al haber sido dada por el mismo pueblo, nosotros como colombianos estamos llamados a defender los valores democráticos que la caracterizan. Y por eso en esta actividad académica lo que queremos hacer y lo que hemos planteado desde la Facultad de Derecho con el señor decano y con la doctora Laura es llevar a cabo una remembranza y una defensa de la Constitución, de la supremacía de la Constitución, a la cual no solamente le asiste el obligatorio cumplimiento a las autoridades, sino a cada uno de los colombianos. Si ustedes y yo queremos paz, debemos respetar los derechos de los otros ciudadanos. Mi amor, no le dejé la mesita. Por favor, denme y cierra el micrófono. Les agradezco a todos que tengan pendiente cerrar el micrófono, ¿vale? Tenemos que garantizar el respeto de los derechos que consagra nuestra Constitución. La invitación general es a que logremos la paz por medio del derecho. Nosotros como abogados tenemos ese deber implacable, lograr la paz por medio del derecho. En este orden de ideas, es un gusto de nuevo volver a saludarlos. Les presento al joven Juan Martín Camacho, que nos va a estar acompañando también en el apoyo a toda esta programación. También nos ha llevado a cabo un apoyo en la organización de este evento junto con la doctora María Isabel Ortega. Y vamos entonces a llevar a cabo nuestras actividades y quiero pues que recomendarles unas cuestiones muy particulares. Recuerden tener cerrados sus micrófonos para evitar cualquier tipo de interrupciones. Recuerden diligenciar los listados de asistencia para que puedan ser certificados. Serán certificados las personas que tengan un 80% o más de asistencia al seminario. En este orden de ideas, pues ya se da por agotada la presentación del seminario y la apertura, y le concedo el uso de la palabra al doctor Julián Gutiérrez para que nos haga el saludo en nombre de la facultad como subdirector y también para que nos presente su conferencia que el doctor Juan Martín va a proceder a hacernos una muy breve presentación sobre el doctor Julián Gutiérrez. Juan Martín, por favor, tienes el uso de la palabra.
Muy buenos días para todos los presentes. Muchas gracias, doctor William Andrés. En nombre de la Fundación Universitaria, pues, les damos un saludo en la apertura de este seminario y queremos recordarle como unas pautas de juego para que podamos llevar a cabo y a feliz término estas intervenciones. Les tenemos que recordar que por favor no abran sus micrófonos durante la presentación de cada ponente, toda vez que pues, esto puede entorpecer el desarrollo de la misma. Si tienen alguna pregunta, por favor la pueden dejar en el chat, que en los últimos 10 minutos de cada conferencia se le leerán al ponente y se abrirá un espacio para la respuesta de estas preguntas. Y cabe recordar que entre cada ponencia hay 15 minutos de descanso en los cuales nos prepararemos para la próxima ponencia y en estos minutos no habrá intervención por ninguna persona. En el momento de ahorita voy a presentar al doctor Julián Andrés Gutiérrez Piso, quien es el encargado de la primera ponencia del día de hoy, denominada Derecho Laboral Administrativo, y la presentación del profesor es la siguiente. Julián Andrés Gutiérrez Piso es abogado de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Cauca, especialista en Salud Ocupacional de la Fundación Universitaria María Cano, magíster en Derecho de la Universidad ICESI, y se ha desempeñado laboralmente como funcionario de la rama judicial en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como asesor jurídico para diferentes entidades públicas y privadas y como abogado litigante en temas del derecho de trabajo y derecho administrativo. También ejerce como docente en el área del derecho público y el trabajo, también dando la materia en las instituciones públicas como la Escuela de Derecho Público en Instituciones Educativas, Escuela Superior de Administración Pública SAP y por supuesto en el programa de Derecho de la Fundación Universitaria Popayán, entidad en la cual también se desempeña como coordinador de investigación y subdirector del programa. Una vez hecha esta presentación, le doy el uso de la palabra al doctor Julián, que se encuentra presente aquí en la sala. Muchas gracias. Bien, muy buenos días para todos. Agradezco la presentación, Juan Martín. Buenos días, señor decano. Laura, muy buenos días. William, buenos días para todos, estimados estudiantes. Quiero darle la bienvenida nuevamente a este seminario que celebra los 30 años de la Constitución Política. En nombre, por supuesto, de la decanatura, de la dirección del programa y desde mi cargo como subdirector del programa de Derecho de la Fundación Universitaria Popayán, el cual me place dirigir como subdirector. Bien, asimismo me corresponde en esta oportunidad hablar un poco sobre un tema fundamental que toca mucho el tema de la Constitución Política y es relacionado con el servicio público y las modalidades laborales que existen y que se suscitaron precisamente desde la misma Constitución de 1991. Bien. Y el tema, por supuesto, lo vamos a tratar desde esta normatividad. Para nosotros entender el tema de las modalidades laborales desde el servicio público, tenemos que partir de una pregunta y es ¿qué es lo que hace el Estado y para qué lo hace? ¿Sí? Y cuando nosotros respondemos esta pregunta nos vamos a dirigir a lo que son las actividades del Estado y las funciones que se realizan por parte del Estado. Debemos entender que estas actividades son, o las funciones que lleva a cabo el Estado, son realizadas precisamente por las diferentes ramas del poder público. Estoy hablando de la rama legislativa, de la rama judicial, de la rama ejecutiva, ¿sí? Pero también estamos hablando de todas aquellas funciones que se realizan por parte de los órganos autónomos. Es decir, el Banco de la República, estoy hablando de los entes universitarios autónomos, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que son entidades que no están dentro de las tres ramas del poder público tradicionales
y que ejercen una función autónoma e independiente de estas tres ramas tradicionales. Lo importante es que esta función no puede ser, digamos, influida por parte de las de las ramas del poder tradicionales, ¿sí? Y adicional a estos dos elementos, perdón, tenemos también los órganos de control, es decir, el Ministerio Público, integrado tradicionalmente pues, por la Defensoría del Pueblo, integrado por las Procuradurías, por la Procuraduría General de la Nación y pues en su nivel también regional y territorial, y por supuesto también por las Contralorías, ¿sí? Pues que como todos ustedes saben, estos órganos de control ejercen un poder disciplinario, ¿sí? En el caso de las Procuradurías, ejerce un control fiscal por parte de las Contralorías y por supuesto ejerce las acciones dirigidas a la protección de los derechos fundamentales por parte pues de las otras entidades del Ministerio Público, como pues, son Defensoría del Pueblo, Personería, que también hacen parte del Ministerio Público. Estas entidades en su conjunto, las ramas del poder público, los órganos autónomos y los órganos de control son las entidades que se encargan del ejercicio de la función pública en general del Estado, ¿sí? Y lo más importante que debemos tener en cuenta como una idea a partir para poder entender todo este tema de la función pública es que el conjunto de estas actividades que llevan a cabo estas entidades de las cuales estamos hablando van dirigidas o tienen una finalidad en común, y es que todas estas se buscan o tienen como objetivo alcanzar la materialización de los fines estatales establecidas en la Constitución Política en el artículo 2, ¿sí? Este es el fin último que persigue todo ese conjunto de funciones públicas realizadas por esos órganos que acabamos de mencionar. Bien. Ahora, ¿por qué es importante que partamos de este punto? Esto nos permite a nosotros entender que las funciones públicas que ejercen las entidades del Estado no se llevan a cabo de manera, digamos, imaginaria, pues. Recuerden que cuando nosotros pensamos en el Estado como tal es un ente ficticio, ¿sí? Como tal, no tiene una presencia física en el mundo o en el plano de la realidad, pero de todas maneras ejerce o se generan efectos jurídicos y políticos también para toda la comunidad que hace parte, pues, de lo que nosotros llamamos la sociedad colombiana, ¿bien? Pero entonces, para que produzca esos efectos en el plano de la realidad de una u otra forma, sí necesita una presencia, ¿sí? Necesita una presencia física en el plano de la realidad para poder que esos efectos de verdad se hagan visibles. Y para esto, para esto están los servidores públicos. Básicamente, los servidores públicos son personas naturales que tienen un vínculo laboral con el Estado, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de llevar a cabo todas esas funciones públicas que han sido asignadas al Estado en sus diferentes estamentos, con el fin de alcanzar los fines estatales contemplados en el artículo 2 de la Constitución Política, ¿bien? Y que de una u otra forma, pues redundan en el beneficio del interés general. Entonces, cuando nosotros vayamos a hablar de las modalidades laborales del servicio público, tenemos que partir de entender esto, de entender quiénes son los servidores públicos desde un punto de vista más general. Y de manera concreta decimos que es servidor público la persona natural que tiene ese vínculo laboral con el Estado, a través del cual ejerce las funciones públicas asignadas por la Constitución Política a cada una de las entidades estatales que integran o que hacen parte de la estructura del Estado. Bien, y el fin último de todo este, digamos, de todo este vínculo
es alcanzar los fines estatales del artículo 2 de la Constitución Política. Bien, eso como base para entender las modalidades laborales. Segundo punto para entender esto. Cuando nosotros hablamos de las modalidades laborales, de una u otra forma, eso nos va a llevar a revisar un concepto que muchos de nosotros ya hemos visto en nuestra área de derecho laboral, ¿sí? Para los que ya están en semestres avanzados o por lo menos ya han visto laboral individual en tercer semestre, y también para nuestros estudiantes de los semestres inferiores. Cuando nosotros hablamos de un vínculo laboral, inmediatamente nosotros tenemos que asociarlo a los 3 elementos que componen el contrato de trabajo, que hacen parte del contrato de trabajo, que están establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Es decir, el contrato de trabajo posee 3 elementos básicos, que son la prestación personal del servicio, en primer lugar. En segundo lugar está la subordinación como el elemento más representativo de toda relación laboral. Y en tercer lugar está el salario. Decimos que cuando encontremos en una relación interpersonal estos 3 elementos, en ese caso estamos hablando de que existe realmente un contrato de trabajo y por ende está sustentado en una relación laboral. Bien. Ustedes dirán, pues bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho laboral administrativo? Pues aún en derecho laboral administrativo, estos 3 elementos son aplicables para definir si existe o no existe una relación laboral, bien sea con entidades de carácter privado, pero también lo podemos asimilar a relaciones laborales que existen entre particulares y el servicio público o a cargo del Estado. Entonces, eso es otro punto que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros hablemos de las modalidades laborales que existen entre las personas naturales y el Estado, debemos verificar que existan efectivamente estos 3 elementos para entender que existe realmente una relación laboral con el Estado. Bien, entonces también ese artículo, aunque se trate del Código Sustantivo del Trabajo, no quiere decir que no sea aplicable, sino que efectivamente se aplica para nosotros determinar si hay una relación laboral. Esto es fundamental, muchachos, porque de pronto lo han escuchado en otra forma. Esto es fundamental en especial para la determinación de la existencia del contrato realidad en entidades públicas, que es más común o es más sonado en el ámbito privado, en el ámbito de relaciones laborales con empresas, ¿sí? El tema de los contratos realidad, en los cuales se esconde o se busca esconder la realidad laboral de una persona a través de otros medios formales que nombran o que tienen un nombre distinto, precisamente para evadir esas obligaciones laborales que tienen las empresas con sus trabajadores. Pues lo mismo sucede en las relaciones laborales del Estado. Lastimosamente, en el tema de las relaciones laborales del Estado, ya sea por desconocimiento o de pronto o de manera intencionada, ¿sí? En realidad no me atrevería a afirmar más lo segundo que lo primero. Es muy común que se busque evadir esas obligaciones laborales que el Estado tiene con sus trabajadores. Y usualmente esto se hace utilizando de manera desmedida todo el instrumento llamado contrato de prestación de servicios. O sea, existen muchas personas que se vinculan con el Estado a través de contratos de prestación de servicio, pero lo hacen en encargos cuya naturaleza es laboral, ¿sí? Son empleos de naturaleza laboral donde cumplen un horario, ¿sí? Donde atienden unas directrices por parte del superior jerárquico, donde obtienen esa
de ese servicio que prestan para el Estado, pero lo hacen a través de una vinculación contractual de prestación de servicios. El problema, digamos que lo que se busca es evitar que el Estado tenga que asumir todo el tema de prestaciones sociales, todo el tema de seguridad social, etcétera, entre otros derechos laborales a los cuales puede acceder el trabajador que se vincula con el Estado mediante esta modalidad. Pero digamos que en aplicación del contrato de realidad, que deriva también de otro artículo muy importante de la Constitución Política, el artículo 53, que nos habla de los principios que deben regir en toda relación laboral, del principio que vamos a hablar es de la primacía de la realidad sobre las formas, del cual deriva pues esta figura del contrato de realidad de la cual estamos comentando. Independientemente de que aún sea el Estado quien busque vincular a las personas naturales mediante contratos de prestación de servicio, si existen los tres elementos en la realidad de la relación interpersonal, se pueden exigir esos derechos laborales, pues por supuesto a través del respectivo proceso judicial. Bien, pero entonces quiero dejarles también ese segundo punto claro, y es que en las relaciones laborales que se dan con el Estado, también deben evidenciarse esos tres elementos de los cuales nos habla el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que se refieren a los elementos del contrato de trabajo, y que aun cuando se buscan esconder mediante unas modalidades contractuales no laborales, como es el contrato de prestación de servicio, en virtud de esta figura del contrato de realidad, que deriva del principio de primacía de la realidad sobre las formas del artículo 53, se pueden hacer valer esos derechos laborales. Bien, eso como segundo punto para dejarlo claro en este momento. Bien, ya claro esos dos puntos, ahora sí vamos a pasar a revisar las modalidades laborales que existen en virtud de la Constitución Política. Y para eso tenemos que remitirnos a la clasificación de los servidores públicos establecida en el artículo 123 de la Constitución Política. ¿Qué nos dice este artículo constitucional? Nos dice, son servidores públicos, miembros de las corporaciones públicas, empleados públicos y trabajadores oficiales. Hay gente que incluyen el tema de los empleos de periodo fijo, pero constitucionalmente esos no están dentro de la clasificación, y digamos que estos no son unos servidores públicos aparte, sino que integran los que son empleados públicos, y eso ya lo vamos a revisar. Bien. Pero digamos que el artículo 123 nos habla concretamente de tres servidores públicos que son empleados públicos, miembros de corporaciones públicas y trabajadores oficiales. Bien, ahora vamos a entrar un poco en detalle en cada uno de estos. Empecemos con los miembros de corporaciones públicas. Cuando hablamos de los miembros de corporaciones públicas, hacemos referencia principalmente a aquellos miembros que integran instituciones de naturaleza colegiada. Piensen ustedes entonces en instituciones como el Congreso de la República, piensen ustedes en las asambleas departamentales, piensen en los consejos municipales y por supuesto en las juntas administradoras locales o las famosas JAL. ¿Esto qué quiere decir? Que serán servidores públicos entonces los que hagan parte de estos cuerpos colegiados, como son, por ejemplo, los senadores, los congresistas, los representantes a la Cámara, quienes integran, pues, el Congreso o pues, el Poder Legislativo como tal. Tenemos los diputados como miembros de las asambleas departamentales, tenemos los concejales, pues por supuesto que hacen parte de los consejos municipales, ¿sí? Y tenemos el caso de los ediles que hacen parte de las juntas administradoras locales. Estos miembros de las corporaciones públicas, de acuerdo con este artículo, son entonces servidores públicos. Y
Este es un poco más fácil de comprender porque entendemos que son se hacen parte del servicio público a través del sufragio universal o del voto popular. Esta es la forma en la cual se vinculan estas personas naturales al servicio público. Después tenemos el caso de los trabajadores oficiales. En el caso de los trabajadores oficiales, la forma de vinculación principal con el servicio público es a través del contrato de trabajo. Bien, en este caso sí existe una vinculación contractual, pero digamos que es una vinculación excepcional, ¿sí? No es la regla general. ¿Por qué? Porque las personas que se vinculan mediante contrato de trabajo y que son llamadas entonces trabajadores oficiales solamente lo hacen en unos cargos específicos que la misma ley nos define como los únicos que pueden ser ocupados por trabajadores oficiales. Y de manera concreta, son trabajadores oficiales aquellos que llevan a cabo labores de construcción y mantenimiento de obra. Bien. Estos son los llamados trabajadores oficiales. ¿Qué debemos entender nosotros como mantenimiento o construcción de obras, ¿sí? Digamos que esta labor debe entenderse como toda acción que vaya dirigida a la conservación de un bien, ya sea mueble o inmueble, o también de garantizar que este bien tenga un funcionamiento adecuado. Y la idea es mantener o conservar en buenas condiciones este bien que sea de naturaleza pública o digamos también podemos hablar de una naturaleza fiscal. Bien. Entonces, quienes desempeñan labores dirigidas principalmente a este objetivo, se entiende que serán trabajadores oficiales. Creo que hay un micrófono abierto. ¿Podemos Valentina Díaz, porfa, si cierras tu micrófono. Valentina Díaz. Perdón. Gracias. Bien, gracias. Listo. Esto entonces por el tema de los trabajadores oficiales. Y finalmente tenemos la regla general, y por eso la dejé para analizarla de último, que es el tema de los empleados públicos. Aquí es importante hacer una diferenciación en cuanto a la forma de vinculación que es la regla general en el caso del Estado, y es que en el caso de los empleados públicos, la vinculación con el Estado es de naturaleza legal y reglamentaria. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que la forma de formalizar esta vinculación con el Estado es a través de un acto administrativo más la respectiva posesión de la persona natural en el cargo al cual ha sido asignado, ¿sí? Y es muy distinto a lo que sucede generalmente en el sector privado, que es donde la figura principal es el contrato de trabajo, ¿sí? Pero, ¿en qué radica la principal diferencia entre la forma regular de vinculación, que es mediante contrato de trabajo, y la forma principal de vinculación con el Estado, que es mediante un acto administrativo? Y es que en el caso de los empleados públicos que se vinculan mediante acto administrativo, la vinculación implica que la persona no tiene la facultad de discutir ninguna de las condiciones que se van a tener en cuenta o que se deben aplicar en el desarrollo de sus labores, ¿sí? A diferencia de lo que sucede en el contrato de trabajo, por lo menos en teoría, que debe existir esa bilateralidad entre las partes en donde las partes acuerdan las condiciones laborales. En el caso de la vinculación con el Estado, dicha bilateralidad no existe, ¿sí?
¿Por qué? Porque todas las condiciones laborales de un cargo, de un empleo público que va a ser desarrollado por parte de un empleado público, están ya determinadas por la ley. Es decir, la ley de manera previa tiene establecido cuál es el salario, cuáles son las funciones del cargo, cuáles son los requisitos que debe cumplir la persona que va a acceder a dicho cargo, ¿bien? Entre otras condiciones. La persona natural ingresa asumiendo dichas condiciones sin tener la posibilidad de acceder a un acuerdo respecto, por ejemplo, el monto del salario o algún condicionamiento especial que no esté contemplado entre la norma que define cuáles son esas condiciones que van a sustentar la relación laboral con el Estado. Esa es como la diferencia principal entre lo que sucede con la vinculación estatal y la vinculación privada, en donde la vinculación estatal, vuelvo y les digo, la regla general es el empleo, es mediante acto administrativo y la respectiva posesión en el cargo. Eso que también nos lleva también a pensar que las demás formas de vinculación, ya sea por elección populares, ya sea por contrato de trabajo, son la excepción. Y solamente cuando la ley nos determine de manera expresa, de manera precisa, que tal cargo debe ser ocupado por un trabajador oficial o por un miembro de corporación pública, o sea, un cargo de elección popular, debe entenderse que el cargo es de empleado público como tal. Bien, partamos de eso. De manera subsecuente a todo esto, debemos hablar también de cuáles son esos cargos que pueden ser desarrollados por los empleados públicos, ¿sí? Vamos a entrar un poco a mirar lo que son los empleos públicos que pueden o que son desarrollados por los empleados públicos. En primer lugar, digamos que está la regla general del empleo público y es los cargos de carrera administrativa. Como ustedes saben, los cargos de carrera administrativa son aquellos cargos que son ocupados por todas aquellas personas que han presentado el respectivo concurso en méritos con el fin de demostrar ante la entidad la capacidad y el conocimiento que poseen para desempeñar o desarrollar debido cargo. Bien, entonces esto es digámoslo así, es un derivado de ese principio de mérito que hace parte de la función pública, y es que solamente las personas que tienen la capacidad, los conocimientos, las aptitudes, las actitudes también, con C, tienen la capacidad de ejercer la función pública. Debemos pensar que esto es así, que el principio de mérito es un principio fundamental dentro del ejercicio de la función pública, pensando siempre en el fin que persigue el servicio público. Es muy importante que nosotros tengamos claro que los servidores públicos, a diferencia de los trabajadores en el sector privado, buscan o tienen objetivos completamente distintos. Si nosotros nos vamos al sector privado, pues nosotros entendemos claramente que lo que busca un trabajador del sector privado básicamente es una retribución que le permita aumentar su capital, ¿sí? Básicamente lo que busca es el lucro. ¿Bien? Pero en el caso del servicio público es distinto, o por lo menos debe ser distinto. Pues con esto no quiero decir pues que de otra forma las personas naturales que se vinculan con el Estado no busquen de otra forma aumentar pues su patrimonio, su capital. Es cierto, pues digamos que eso hace parte como de la convicción de todo trabajador, de una otra forma aumentar su capital que le permita tener unas condiciones de vida mucho más adecuadas, cada vez mejores,
y pues digamos que eso también motiva mucho a la gente a vincularse con el Estado, además de la estabilidad, sobre todo en el caso de los cargos de carrera. Bien. Pero entonces, ¿qué sucede? Que además de eso, toda persona que se vincule con el servicio público, y aquí lo voy a vincular con lo que acabo de mencionar respecto al principio de mérito, debe ser consciente de la finalidad que persigue el servicio público. Y recuerden que el ejercicio de las funciones públicas tiene un fin último, que es garantizar un bienestar para el interés común, ¿sí? O sea, garantizar que el interés común prevalezca, que el bienestar de toda la sociedad prevalezca, y es una finalidad que debe asumir cada persona vinculada con el Estado a través de todas las actividades. Este fin es tan importante que, solamente para ponerles un ejemplo, si nos vamos al tema de contratación estatal, cuando vemos que un proceso de contratación estatal o un determinado contrato estatal no obedece a una finalidad en pro del beneficio común, es un contrato que de entrada está viciado en nulidad, ¿sí? Entonces, en el servicio público, el fin común, del bienestar común debe impregnar todas las actividades que estén desarrollando los servidores públicos, ¿sí? Y como se trata de un fin tan, ¿cómo decirlo?, tan grande, tan loable, se requiere, digamos, que la persona tenga una capacidad, una capacidad adecuada, ¿sí?, pertinente, que le permita realmente cumplir con esa finalidad que se busca por parte del Estado. De ahí es que nace esa relevancia de ese principio de mérito. Bien. Digamos que el principio de mérito, de una otra forma también expresado a través de la vinculación por superar un concurso de méritos, garantiza de una otra forma también la estabilidad de la persona en el cargo, ¿sí? O sea, las personas que presentan el concurso de méritos, que superan el concurso de méritos y que asumen el cargo en razón a haber demostrado esos méritos, la normatividad que se encarga de regular el tema del servicio público de otra forma garantiza la estabilidad de esta persona siempre y cuando continúe demostrando a través de las evaluaciones de desempeño que esta persona es idónea para desarrollar la función pública que se le ha asignado, ¿sí? Solamente hacer un comentario adicional sobre esto, y es que en tema de administración pública, el tema de la estabilidad y la permanencia del empleado público es un tema que, digamos, ha sido repensado, porque muchas veces, si bien es entendible todas estas razones de por qué debe permanecer en el empleo una persona que ha demostrado realmente ser idónea, la realidad a veces nos muestra que la permanencia ya no, muchas veces no depende ya de la idoneidad de esa persona, e inclusive esa permanencia a veces se convierte en un obstáculo para poder desempeñar adecuadamente las funciones públicas, ¿sí? Y esto lo ligo un poco también a muchas teorías relacionadas con la gestión pública, que piensan o tratan de repensar la función de la administración pública y la posibilidad de ejercer todas esas funciones en beneficio de la sociedad, ¿sí? Y para eso también es importante repensar la estructura del Estado y los que representan físicamente al Estado, ¿sí? Muchas veces el ejercicio del mantenimiento de la permanencia de la persona se ha visto ya no como como un logro, sino como un obstáculo, porque muchas veces estas personas
no funcionan adecuadamente, o sea, no ejercen esa función de manera idónea, de manera pertinente. Y lo contrario es que y obstaculizan, ¿sí? Obstaculizan el ejercicio de la función. O es más, a veces estas personas se ven tan limitadas en el ejercicio de su función, ¿sí? Que simplemente no pueden, no tienen como autonomía para tomar algunas decisiones, lo cual también retrasa la función pública, ¿sí? Entonces, se los dejo también como comentario y para la reflexión respecto de la administración pública y su componente físico, pues que básicamente es el talento humano del Estado. Bien, ese es como lo importante a tener en cuenta. Perdón. Bien. Esto en cuanto al tema de los empleados públicos de carrera, ¿sí? De carrera administrativa. Otra categoría también de los empleados públicos hace referencia a aquellos que ocupan los empleos de libre nombramiento y remoción. Como ustedes saben, los empleos públicos de libre nombramiento y remoción son aquellos en los cuales el nominador o quien tiene esa facultad de nombrar a esa persona en el cargo lo hace en razón a un criterio subjetivo, que es básicamente la confianza que tiene el nominador en dicha persona, ¿sí? Naturalmente, tampoco estoy diciendo que deba hacerse, o la ley no dice pues que se deba hacer en un cargo sin ningún tipo de requisitos profesionales o aptitudinales, ¿sí? Por supuesto que esta persona, como estamos hablando de cargos que ya están definidos previamente por la ley, pues debe cumplir con unos requisitos mínimos para poder acceder al cargo, ¿sí? Estoy hablando del tema de la profesión que va a desarrollar, ¿sí? De los estudios que tenga, de la experiencia que posea, ¿sí? Porque son esos elementos que nutren la confianza del nominador en para que asuma dicho cargo, ¿bien? No obstante, aquí el criterio que prevalece es esa confianza, es ese criterio subjetivo del nominador. Pero este es un cargo, o quienes ejercen cargos de libre nombramiento y remoción, debemos tener en cuenta que son de naturaleza excepcional, ¿sí? Es decir, la ley es quien nos define a nosotros qué cargos son de libre nombramiento y remoción. Pero por regla general son cargos que poseen funciones directivas o de planeación estratégica, ¿sí? O sea, básicamente los que son cargos de libre nombramiento y remoción son cargos gerenciales, son cargos de dirección, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros vemos que son, por ejemplo, de libre nombramiento y remoción los ministros, los viceministros, los directores en algunos establecimientos públicos. A nivel territorial también los podemos ver, por ejemplo, los secretarios de despacho son de libre nombramiento y remoción. Todos estos, ¿por qué? Porque dependen de la confianza que tiene el nominador. En el caso de los territorios, pues los alcaldes, en el caso de los ministerios, pues a nivel nacional sería la confianza del presidente, de la confianza que tienen los nominadores en esta persona en el ejercicio de sus funciones. Bien, digamos que la vinculación también se da mediante acto administrativo, pero al ser de libre nombramiento y remoción, digamos que no existe una motivación más que esa, ¿sí? Más que la ley nos diga a nosotros que se trata de un cargo de libre nombramiento y remoción, y se asume entonces que el nominador tiene la confianza en dicha persona pues para ejercer el cargo, ¿bien? A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los cargos de carrera administrativa, en donde la motivación del acto administrativo, porque recuerden ustedes que todo acto administrativo debe tener un sustento jurídico,
Y en este caso, en los casos de los cargos de carrera administrativa, dicho sustento se encuentra en la superación del concurso de méritos, ¿sí? En el caso de los de libre nombramiento está la confianza, pero pues digamos que se asume desde la misma normatividad en la cual se deja plasmada cuáles son esos cargos de libre nombramiento y remoción. Bien. Otra clase de empleos que son asumidos por los empleados públicos son los empleos de carácter fijo, ¿sí? Es decir, son aquellos que tienen una ocupación determinada por la ley o la misma Constitución, en algunos casos, como es, por ejemplo, el caso de los magistrados de las altas cortes, como es el caso del fiscal, ¿sí? Como es el caso del procurador general, en los cuales ustedes se dan cuenta que ellos ejercen una función, pero lo hacen por determinado tiempo, ¿sí? No tienen no es como los cargos de carrera en los cuales se mantienen en el cargo mientras puedan demostrar su idoneidad en el tiempo, sino que ellos solamente lo ejercen durante el tiempo que la ley les permite hacerlo. Bien. Y finalmente están los empleos temporales. Los empleos temporales son empleos que la función que ellos ejercen no está dentro de las funciones regulares de la entidad pública en la cual se crea, sino que, como su nombre lo indica, por alguna necesidad específica de la entidad, se crea el cargo de manera temporal. Tiene una duración en el tiempo en la cual, mientras dura la necesidad, se mantiene este empleo, pero cuando se supera dicha necesidad, simplemente el cargo desaparece, no hace parte integral de la estructura de dicha entidad pública. Bien. Entonces, estos son los empleos que pueden ser generados por parte de los empleados públicos. También es importante mencionar que en el caso de la vinculación del servidor público, existen también unas modalidades laborales que son de carácter indirecto. Bien, y en este caso vamos a hablar de dos modalidades en concreto. La primera es hace referencia a los trabajadores por administración delegada, que se encuentran regulados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, o sea, la Ley de Contratación. De entrada, esto nos lleva a un escenario, ¿sí? Que es la ejecución y la construcción de obras públicas. ¿Qué es lo que sucede? En virtud de esta figura, existen personas que son contratistas del Estado y que fungen como intermediarios del Estado para llevar a cabo una obra pública. Pero en este escenario, este contratista realiza esa obra pública con recursos de la entidad que lo está contratando, ¿sí? No con recursos ni medios propios, sino que lo hace directamente con recursos de la entidad pública. ¿Por qué se necesita este intermediario? Por la especialidad técnica o profesional que posea en esa obra que se desea desarrollar. Bien, pero en esta figura, en donde hay una administración, en donde hay una delegación, ¿sí? La parte contractual, ¿sí? Con los trabajadores de obra, si bien la adelanta este intermediario, recuerden que este intermediario lo hace en nombre de la entidad pública. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque el intermediario es quien adelante todo el proceso de contratación laboral, el empleador como tal viene siendo el Estado, ¿sí? Aquí es importante anotar que si esta persona, este intermediario, este contratista que desarrolla la obra en nombre del Estado, no lo deja de manera expresa, ¿sí? De que es un intermediario del Estado para desarrollar esa obra,
todas las obligaciones laborales las va a asumir este intermediario cuando no deje de manera expresa que funge como intermediario, ¿sí? Esto implicaría pues que hay una responsabilidad solidaria en todo lo que tiene que ver con las obligaciones laborales y por supuesto en el tema de indemnizaciones en caso de que se dé o que se preste pues para algún daño hacia el trabajador, ¿sí? Pero cuando expresa claramente que es un intermediario del Estado, pues digamos que este contratista se exonera pues de esta responsabilidad y pues el responsable directo vendrá siendo entonces el Estado. Pero de otro lado, existe otra modalidad laboral indirecta que se da en el caso de los contratistas independientes, ¿sí? En este caso, en esta modalidad de los contratistas independientes, existe un contratista que asume la construcción de una obra de manera autónoma e independiente. Lo hace con medios propios, ¿sí? Lo hace con autonomía técnica y profesional, es decir, el Estado o las entidades públicas no te dicen exactamente unas especificidades técnicas que debe tener el objeto a construir o a desarrollar, sino que lo lleva a cabo la entidad misma, perdón, el contratista con autonomía y con independencia, ¿sí? Y lo hace con medios propios. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes son contratados por este contratista deben entender que el empleador es el contratista y no el Estado, ¿sí? El Estado solamente se encarga de llevar a cabo todo el proceso de contratación con el contratista, ¿sí? El contratista es que se encarga de todo, ¿bien? Inclusive todo el tema de contratación laboral con las personas que se van a encargar de la construcción como tal de la obra. Pero esto no quiere decir que la entidad se exonere de la responsabilidad que deriva de las posibles obligaciones laborales por la construcción de esta obra de la cual se está beneficiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema es que de todas maneras la entidad pública se está beneficiando del trabajo que llevan a cabo estos trabajadores de obra, estos constructores, y de otra forma tienen que hacerse responsable también de las obligaciones laborales cuando el contratista se niega a cumplirlas, ¿bien? Pero esto solamente o exclusivamente cuando se deriven o estas obligaciones laborales surjan directamente de la obra para la cual se contrató, ¿sí? O sea, si surgen de una obra completamente distinta, pues la entidad no tiene ahí nada que ver. Bien, digamos que eso sale también como de un razonamiento lógico que uno infiere pues de este tema. Bien. Finalmente, y ya para cerrar todo este tema de las vinculaciones laborales con el Estado, debemos tener en cuenta lo que se refiere a la modalidad no laboral más común del Estado, y son los contratos de prestación de servicios, ¿sí? La principal característica y la razón por la cual uno lo define como una actividad no laboral es porque estos contratos de prestación de servicios adolecen de uno de los elementos básicos del contrato de trabajo, que es el elemento de la subordinación. Es decir, en los contratos de prestación de servicios existe una prestación personal del servicio, existe una contraprestación, ¿sí?, por el servicio que se presta, pero se entiende o se debe entender que el contrato de prestación de servicios se desarrolla de manera autónoma e independiente o a partir de las consideraciones profesionales del contratista, ¿sí? Y no obedeciendo de manera estricta
unos elementos subordinantes como por ejemplo el cumplimiento de un horario, ¿sí? Que es como el ejemplo más clásico de este tema. Por supuesto que de una u otra forma el contrato de prestación de servicios sí tiene una facultad o está envuelto en una facultad de supervisión de las actividades, de tal forma de que se asegure que se esté cumpliendo con el objeto contractual, pero no se puede confundir esta facultad de la administración pública de ejercer supervisión sobre la ejecución del contrato con subordinación, porque son dos elementos completamente distintos, ¿sí? Generalmente este contrato se utiliza lastimosamente para vincular al Estado como personas naturales, pero en condiciones laborales, ¿sí? Me explico. Digamos que ya lo había comentado hace un rato, pero lastimosamente este contrato de prestación de servicios es una modalidad no laboral de la cual la administración pública abusa mucho. Precisamente con esa idea de que se busca salvaguardar recursos a través de contratos de prestación de servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos a veces unos errores grandísimos como vincular mediante contratos de prestación de servicios a cargos que son de carrera administrativa, ¿sí? Que ya son definidos previamente por esta norma. Y a veces las administraciones públicas tal vez por desconocimiento lo hacen y olvidan que los contratos de prestación de servicios solamente son admisibles cuando se deban desarrollar actividades que definitivamente la entidad no pueda desarrollar porque no posee los conocimientos, ¿sí?, técnicos o profesionales para llevar a cabo dicha función. Esa es básicamente la importancia del contrato de prestación de servicios. Son unos contratos de manera excepcional que solamente funcionan o son aplicables cuando la entidad pública no tenga un personal para desarrollar una función específica, de tal forma que una vez se resuelva dicha necesidad, simplemente la entidad, simplemente no hay lugar a darle continuidad al contrato de prestación de servicios, ¿sí? Esto nosotros lo encontramos particularmente regulado en la ley 80 del 93, en el artículo 32, en el numeral tercero, que es lo que nos menciona exactamente cuándo y en qué momento o en razón a qué se pueden llevar a cabo contratos de prestación de servicio. Bien, pero entonces lo importante es que ustedes tengan en cuenta que en primer lugar, los contratos de prestación de servicios, como no ven envuelta ese elemento característico, diría yo, de las relaciones laborales, que son que es la subordinación, la capacidad del empleador de establecer directrices claras sobre cómo debe desempeñar la labor el trabajador. La razón principal es para evitar pues ese pago de prestaciones o de prerrogativas laborales, y de una otra forma esta forma de contratación se ha convertido en una forma de deslaboralización del empleo público, ¿sí? Entonces es importante tener esto en cuenta. Ahora bien, ya como para terminar este panorama muy general respecto de la vinculación laboral de las personas naturales con el Estado. Yo sé que muchos estarán hablando, bueno, ¿y qué sucede con los cargos en provisionalidad? Los nombramientos en provisionalidad, y porque no he hecho mención a ellos. Sobre ellos es importante hacer una claridad muy grande, y es que el nombramiento en provisionalidad no es una forma de provisión del empleo público, ¿sí? No es una forma de provisión del empleo público. ¿Qué es lo que sucede con los cargos, con los nombramientos en provisionalidad?
La función principal, la razón de que exista el nombramiento en provisionalidad es asegurarse de darle continuidad a las funciones de un cargo cuando éste se encuentra vacante, ¿sí? Cuando no exista como tal una persona que pueda ocupar ese cargo y por lo tanto deba desarrollarse el proceso de concurso de méritos para ocupar dicho cargo. Mientras se da todo ese proceso, se puede realizar el nombramiento en provisionalidad, ¿sí? Pero es eso, es para darle o para llenar ese campo que está vacío mientras se adelanta el respectivo proceso legal y adecuado para poder llenar ese cargo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta es otra forma también, digamos, abusada por la misma administración pública, porque se plantea como una forma de provisión, y ustedes, yo creo que aquí todos tenemos o hemos visto durante en muchos casos que hay personas que se han visto vinculadas con el sector público durante muchos años a través de este medio, la provisión del nombramiento en provisionalidad, ¿sí? Pero se ha definido por por el mismo Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional que la provisionalidad no genera expectativas de estabilidad o no puede generar expectativas de estabilidad de un trabajador con el Estado, ¿sí? Quien está nombrado en provisionalidad, en caso de que llegue la persona que realmente ha superado el concurso de méritos, simplemente puede desplazar a esta persona nombrada en provisionalidad, así esta persona haya llevado 10, 15, 20 años en el mismo cargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su naturaleza es temporal, es mientras se lleva a cabo el proceso de méritos. ¿Cuál es el problema? Simplemente que se ha visto mal entendida o simplemente hay mucho desconocimiento respecto del tema, respecto de cómo se debe aplicar la provisión, el nombramiento en provisionalidad. Bien. Bien, agradezco mucho a ustedes por haberme escuchado esta hora y creo que podemos proceder entonces. Creo que ya tengo el tiempo para las preguntas. Entonces, por favor, quien quiera hacerlas con mucho gusto. Profesor, aquí en el chat dos personas realizaron dos preguntas, ya se las procedo a leer. La primera de ellas es la siguiente. Dice, ¿los contratos de prestación de servicios celebrados con entidades estatales generan prestaciones sociales? Los contratos de prestación de servicios, si son aplicados, pues digamos como deben ser, no generan prestaciones o prerrogativas laborales, ¿sí? Estoy hablando de seguridad social, estoy hablando de, bueno, seguridad social, digamos que en el sentido de que es el empleador quien debe pagar una parte de la seguridad social, ¿sí? Pero prestaciones sociales, piensen ustedes en vacaciones, en primas, ese tipo de prestaciones no las asume, no está obligado el contratante o la entidad contratante para, digamos, hacer el pago de dichas prestaciones, ¿sí? ¿Qué sucede? Que si de pronto del ejercicio o el desarrollo del objeto contractual a través de de prestación de servicios
nos damos cuenta que en la realidad se está ejecutando como un contrato laboral. Es decir, digamos que la persona tiene que prestar sus servicios, pero tiene que hacerlo dentro de un horario que la misma entidad le está ordenando que cumpla, ¿sí? Donde podamos evidenciar que realmente hay una subordinación escondida debajo de una modalidad formal como es el contrato de prestación de servicios. Es decir, si evidenciamos que sí existe una relación laboral, sí es posible entonces reclamar que se declare la existencia del contrato de realidad, y en ese caso sí podemos exigir que se hagan reales, o que se otorguen esos derechos laborales o esas prerrogativas laborales, ¿sí? Pero digamos que en el ejercicio normal de un contrato de prestación de servicios, si se ejerce como debe ser, por así decirlo, ¿sí? Como la ley lo ha determinado, digamos que no debería generar ningún tipo de prestaciones laborales, ¿sí? Pero si evidenciamos que hay una relación laboral que está escondida debajo de esta formalidad, sí se podría hacer. Listo, profesor. Y otra pregunta que yo creo que va encaminada en su misma respuesta, dice, si un contratista ejerce su función bajo estos tres elementos, la subordinación, la prestación personal y la remuneración, ¿se configura una vinculación laboral para este contratista? Sí, como les decía, el problema de los contratos de prestación de servicios es que se utilizan para esconder una relación laboral. Bien, entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que la relación laboral tiene unos sustentos constitucionales establecidos en el artículo 53 de la Constitución. ¿Sí? Básicamente estoy hablando del principio de primacía de la realidad sobre las formas. ¿Qué nos dice este principio? Básicamente, si nosotros encontramos que en el plano de la realidad, aun cuando están escondidas por una formalidad como el contrato de prestación de servicios, si vemos que la realidad es otra, que evidenciamos efectivamente que están los tres elementos, podemos solicitar judicialmente que se declare el contrato realidad, y por lo tanto podemos exigir el cumplimiento o el otorgamiento de las prerrogativas laborales establecidas para todo trabajador. Y pues por supuesto que esto es aplicable también en las relaciones laborales con el Estado, ¿sí? Digamos que no obstante, en el tema del Estado sí hay alguna diferencia, sobre todo en el tema de las personas que aspiren a ser vinculadas nuevamente, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque digamos que en el sector privado las personas sí podemos solicitar un reintegro laboral, ¿sí? Pero en el caso del Estado, digamos, si se quiere pedir a través del contrato de realidad que se le nombre, por ejemplo, en un cargo de carrera, digamos que es algo que se pueden pedir las prestaciones, pero no se podría solicitar que se reintegre a esta persona o que se le nombre en un cargo de carrera administrativa, porque, y esto también ya lo ha dejado claro la jurisprudencia, sobre todo el Consejo de Estado, que simplemente, o sea, se le pueden otorgar las prestaciones a que tenía derecho, pero no se le puede darle la calidad de empleado público de carrera administrativa porque no ha cumplido con ese principio de mérito que establece la función administrativa, ¿sí? O sea, haber superado el concurso de méritos y haber demostrado la capacidad, sino que simplemente está acudiendo a otro medio que es el contrato realidad. Entonces, en ese caso, sí no se podría pedir el reintegro como sí se podría hacer en una vinculación privada. Bien, pero de todas maneras sí se pueden solicitar el pago de las prerrogativas laborales que la ley establece. Listo, profesor. Muchas gracias. Estas fueron todas las preguntas que realizaron los participantes. Con esto ya cerramos la primera intervención del día de hoy del profesor Julián Andrés Gutiérrez Piso. Muchas gracias por su intervención, profesor. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Feliz día. Bueno, muchas gracias.